Shalom a todos, bienvenidos a la parashá de esta semana, al estudio de esta semana. El estudio de esta semana corresponde a la parashá Bo, que en español significa ven. La sección a estudiar de la Torá se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 10, verso 1 al capítulo 13, verso 16. La sección de Haftará se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 46, versos 13 al 28. Y la sección de los Evangelios se encuentra en Juan, capítulo 19, versos 31 al 37. Allí en pantalla podrán ver el esquema de la porción de esta semana, tanto en Torá como en Profetas. El estudio de esta semana está titulado Las evidencias de la resurrección de Yeshua o Jesús, parte 2. Si quieres ver la parte 1 de este estudio, arriba a la derecha del video estará apareciendo un mensaje que te llevará hacia esa parte 1 si le das clic. Y al final de este video también colocaré un acceso hacia ese video parte 1. Igualmente en la descripción de este video también lo podrás encontrar. Bien, en el primer video hablamos de las primeras 5 evidencias que tenemos nosotros como creyentes sobre la resurrección de Yeshua. Recordando que en ese primer video indiqué que no son todas las evidencias que existen, sino las que más comúnmente se conocen y se utilizan en los debates. Y a partir de este video vamos a ver la 6ª evidencia, que corresponde a su persona única y afirmaciones asombrosas que hizo, por supuesto, Yeshua sobre sí mismo. Estudiemos entonces los relatos que se encuentran en los Evangelios, o en hebreo también se les conoce como Besorot, de quién fue Yeshua o Jesús. Estudiamos en esos relatos lo que él enseñó, sus afirmaciones asombrosas, los milagros que realizó y las profecías que cumplió. En más de una ocasión predijo su propia muerte y resurrección. Lo leemos en Mateo capítulo 16, verso 21, que dice: Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. También en Lucas capítulo 9, verso 22 leemos: Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. También leemos en Juan capítulo 2, versos 19 al 22, que respondió Yeshua y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Y ahí en pantalla también tenemos Juan capítulo 16, versos 16 al 20, y ese mismo capítulo 16 de Juan, el verso 28. Vemos entonces que efectivamente en más de una ocasión Yeshua mismo predijo su muerte y su resurrección. Su encuentro con el incrédulo Tomás muestra que su propósito era llevar a Tomás a un lugar de plena fe en su deidad. Cuando Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío, Yeshua no lo reprendió ni tampoco lo corrigió por exagerar las cosas. Más bien Yeshua elogió la percepción y la fe correcta de Tomás. Eso lo leemos en Juan capítulo 20, versos 27 al 29. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Yeshua le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si nosotros nos ponemos a pensar, un maestro simplemente bueno, como algunos lo quieren hacer ver a Yeshua, o especialmente un rabino judío devoto, como otros ven a Yeshua, lo ven simplemente como un rabino, nunca, ninguno de estos dos, ni siquiera ni un maestro, ni un rabino, nunca aceptaría tal adoración de un seguidor, a menos que Yeshua efectivamente sea divino, como lo es.
y lo demostró en muchísimas oportunidades en las Escrituras. Y los apóstoles en sus escritos confirmaron esto, y además de que para el judaísmo tradicional de su tiempo no era una idea extraña de que el Mesías fuera divino. Ese tema que acabo de mencionar podrá ser tratado en un video adicional, porque explicarlo acá en este video sería muy extenso. Bien, entonces acabamos de ver que la sexta evidencia de la resurrección del Mesías es su persona única. No había nadie ni ha existido nadie igual a Yeshua y sus afirmaciones asombrosas. Antes de siquiera morir o antes de que surgieran los acontecimientos, ya él había predicho su muerte y su resurrección. Séptima evidencia de la resurrección de Yeshua: la declaración enemiga de la resurrección, o lo que decían los propios enemigos de la fe sobre Yeshua. Históricamente hablando, si uno tiene la certificación enemiga de un evento, entonces ese evento históricamente se fortalece. Cuando uno considera las afirmaciones de las autoridades de que los discípulos habían robado el cuerpo de Yeshua, como lo leemos en Mateo capítulo 28, versos 11 al verso 15, el testimonio de la resurrección entonces se fortalece. La creencia temprana de que los discípulos habían robado el cuerpo de Yeshua o Jesús se ve reforzada por el descubrimiento de lo que se conoce como la inscripción de Nazaret, que ordena la pena capital para cualquiera que robe un cuerpo de una tumba. Vamos a hablar un poco sobre esta inscripción de Nazaret. Ahí en pantalla pueden ver una imagen donde se muestra esta inscripción. Ha habido un gran debate académico sobre la datación, es decir, la fecha de esta inscripción de Nazaret, o conocida como la inscripción de Nazaret. El erudito francés Frans Cumont, quien publicó por primera vez la inscripción de Nazaret, la fechó entre el 50 a.C. y el 50 después de Cristo. Él basó entonces la datación de este mismo en el estilo de su epigrafía. Sin embargo, el erudito estadounidense Frank Brown de la Universidad de Yale argumentó lo siguiente: que nuestra inscripción proviene de la década posterior al aplastamiento de la revuelta judía de los años 132 y 135 después de Cristo. Por otro lado, tanto Cumont como el profesor de Zulueta abogaron por fechar esta inscripción en el reinado del emperador César Augusto. Eso es entre los años 31 a.C. y el 14 después de Cristo. Vemos entonces que en cuanto a la fecha de este documento, de este edicto, hay un debate académico para determinar un rango de fechas en el que se pudo haber publicado. El erudito Martin Chautwood, en su libro Documentos que ilustran los reinados de Claudio y Nerón, enumera la inscripción de Nazaret como emitida por Claudio, pero escribe que esta inscripción es de procedencia y fechas dudosas, pero algunos eruditos se la atribuyen a Claudio. Cabe destacar entonces que la evidencia textual y los sincronismos históricos brindan un fuerte apoyo para fechar la inscripción de Nazaret en el reinado temprano del emperador Claudio, entre el 45 y el 54 después de Cristo. Y muy probablemente en el año muy problemático del 41 después de Cristo, que es justamente cuando Claudio asciende al poder como emperador. Si el emperador Claudio fue el autor de la inscripción de Nazaret, entonces hay muy buenas razones para suponer que la versión original de la inscripción de Nazaret fue dictada directamente al griego por el mismo Claudio, quien en realidad era un hombre muy bien educado, aunque aparentemente débil de voluntad. ¿Y cómo sabemos esto de que era bien educado y aparentemente débil de voluntad? Eso lo sabemos gracias a Suetonio, que en su libro Las vidas de los Césares escribe sobre el emperador Claudio muchísimas cosas, entre ellas que él incluso escribió obras históricas en griego, 20 libros de historia etrusca y 8 libros de historia cartaginesa. Eso lo leemos en Suetonio, en la sección en que justamente Suetonio le dedica a Claudio. Además, Suetonio afirma que Claudio, como emperador, celebraba la corte tanto en latín como en griego, según el idioma de la persona que le hablaba.
Claudio hablaba griego con fluidez, sin duda, y es casi seguro que cuando Claudio dictó rescriptos oficiales para la mitad oriental del Imperio Romano de habla griega, pues los dictó en griego. Este hecho es importante para hacer coincidir el vocabulario griego utilizado en la inscripción de Nazaret con el utilizado en otros rescriptos conocidos de Claudio en griego. Es decir, coincide justamente ese vocabulario usado en la inscripción de Nazaret con otros redictos o edictos que Claudio había dictado también en griego. Además de esto, tenemos también varias referencias a Yeshua y su resurrección en citas como Josefo, Tácito, en el mismo Suetonio, y como ya vimos en la parte número 1 de este estudio, también aparecen referencias en el Talmud judío. Vamos a ver qué dice Josefo, un extracto de Josefo en Antigüedades de los Judíos. Dice: Festo ya estaba muerto y Albino estaba en el camino. Así que reunió al Sanedrín de jueces y trajo ante ellos al hermano de Jesús, de Yeshua, que se llamaba Cristo, es decir, el Mesías, cuyo nombre era Santiago o Jacobo, y algunos otros, o algunos de sus compañeros. Y cuando hubo formulado una acusación contra ellos como infractores de la ley, los entregó para que fueran apedreados. Por supuesto, esto es un pequeño extracto de esa cita. Pueden ir al documento mencionado allí para leer la cita completa. Pero aquí vemos que Josefo justamente habla de el Mesías, confirma su existencia histórica, y esto le da un peso muy importante al estudio que estamos realizando. Vamos a leer también Tácito en sus anales, que habla sobre Nerón y el Mesías. Dice: Nerón aseguró la culpa e infligió las más exquisitas torturas a una clase odiada por sus abominaciones, llamada cristiana por el populacho. Christus, de quien tuvo su origen el nombre que se está refiriendo al Mesías, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y una superstición muy maliciosa, así controlada por el momento, estalló nuevamente no solo en Judea, la primera fuente del mal, se le conoce a Judea, sino incluso en Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. Recordemos que Josefo, Tácito y, como vamos a mencionar ahora, Suetonio, ninguno de ellos era creyente. Todos ellos eran paganos y eran de alguna forma enemigos de la fe. Vamos ahora con Suetonio en su libro Las vidas de los Césares. Con respecto a Claudio, él dice: dado que los judíos hicieron constantemente disturbios por instigación de Cresto, dice allí, él los expulsó de Roma. Hay muchos eruditos que están de acuerdo en que cuando Suetonio dice allí Cresto, se refiere a Cristo, es decir, el Mesías. Y esto justamente coincide con lo que dice Hechos capítulo 18, verso 2, que dice así: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, quien venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Vemos que justamente las palabras de Suetonio y las palabras de Hechos, capítulo 18, se confirman históricamente. Y también vemos cómo Suetonio nuevamente habla de este grupo de personas que creían en Cristo, en el Mesías, en su libro nuevamente Las vidas de los Césares, pero ahora en la sección que le dedica a Nerón. Dice: también infligió castigos a los cristianos, una especie de pueblo que tenía una superstición nueva e impía. Esta superstición nueva e impía, entre muchas cosas, se refiere también al hecho de que los cristianos, es decir, los creyentes en el Mesías, creían en el tiempo de Nerón igualmente en que Yeshua había resucitado. Vimos cómo entonces los enemigos de la fe atestiguan el hecho de la historicidad del Mesías y que hablan justamente también de su resurrección de forma indirecta.
Pasamos a la siguiente evidencia, que sería la octava. La Biblia es el libro históricamente más exacto de la antigüedad. Sir William Ramsay fue un arqueólogo de talla mundial y en su momento también fue un incrédulo. Su extensa educación le había inculcado el más agudo sentido de la erudición, pero junto con esa erudición vino un prejuicio incorporado sobre la supuesta inexactitud de la Biblia, específicamente del libro de Hechos. Como el mismo Ramsay contestó en su libro titulado The Beating of Recent Discovery, que en español quiere decir El rumbo del descubrimiento reciente. Él dice: entre los años 1880 y 1890, el libro de los Hechos fue considerado como la parte más débil del Nuevo Testamento. Nadie que tuviera en consideración su reputación como erudito se atrevía a decir una palabra en defensa del libro de los Hechos. Los eruditos teológicos más conservadores, por regla general en esos tiempos, pensaron que el plan de defensa más sabio para el Nuevo Testamento, como un todo, era mencionar lo menos posible al libro de los Hechos. Y aquí podemos ver cómo en esos años, entre 1880 y 1890, era normal pensar que el libro de los Hechos era el libro más inexacto de la Biblia, históricamente hablando. Pero, como era de esperar de alguien que había sido entrenado por tales eruditos que creían eso, Ramsay tenía la misma opinión. Sin embargo, finalmente abandonó esa opinión porque estaba dispuesto a hacer lo que pocas personas de su tiempo se atrevían a hacer, lo cual es explorar las tierras bíblicas con un pico de arqueólogo en una mano y una Biblia abierta en la otra. Su intención declarada era probar la inexactitud de la historia de Lucas tal como está registrada en el libro de los Hechos. Pero, para su sorpresa, el libro de los Hechos pasó todas las pruebas que cualquier narración histórica podría pasar. De hecho, después de años de excavar literalmente a través de la evidencia en Asia Menor, Ramsay concluyó que Lucas fue un historiador ejemplar. Lee S. Wheeler, en su obra clásica Famosos infieles que encontraron a Cristo, él relató la vida de Ramsay con gran detalle y luego citó al famoso arqueólogo, quien finalmente admitió lo siguiente. Dijo Ramsay: cuanto más he estudiado la narración de los hechos y cuanto más he aprendido año tras año sobre la sociedad grecorromana y el pensamiento y las modas y la organización de esas provincias, más admiro y mejor entiendo. Me puse a buscar la verdad en la frontera donde se encuentran Grecia y Asia, y la encontré aquí, en el libro de los Hechos. Se pueden presionar, dijo él, las palabras de Lucas en un grado más allá de las de cualquier otro historiador, y éstas soportan el escrutinio más agudo y el tratamiento más duro, siempre que el crítico conozca el tema y no vaya más allá de los límites de la ciencia y la justicia. Estas fueron palabras del propio Ramsay, que a un principio no creía en la historicidad y en la exactitud del libro de los Hechos, pero que al final, después de haber realizado su investigación, se dio cuenta de que Lucas fue un historiador como pocos. Y en ese mismo libro, mencionado anteriormente, The Beating of the Recent Discovery, Ramsay se vio obligado a admitir lo siguiente: Lucas es un historiador de primer orden. No solo sus declaraciones de hecho son dignas de confianza, sino que posee el verdadero sentido histórico. En resumen, este autor debe ubicarse junto con los más grandes historiadores. Y esto mismo también lo dijo Ramsay en otra de sus obras llamada Luke the Physician, o en español Lucas el médico. Y es que de hecho, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, es ampliamente reconocido como un historiador extremadamente preciso por derecho propio. Tanto así que Ramsay se convirtió al cristianismo como resultado de su examen personal de la precisión del registro histórico de Lucas. Es interesante notar lo que el mismo Lucas escribió acerca de la resurrección del Mesías. En Hechos capítulo 1 versos 1 al 3 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh a los apóstoles que había escogido, a quienes también
después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y entonces, si Lucas es considerado como un historiador extremadamente preciso y confiable, ¿qué razón legítima hay para rechazar el testimonio de Lucas con respecto a la resurrección del Mesías, cuando su testimonio sobre todos los demás temas que presentó es tan sorprendentemente exacto? Como señaló el teólogo Wayne Jackson, en Hechos, Lucas menciona 32 países, 54 ciudades y 9 islas del Mediterráneo. También menciona a 95 personas, 62 de las cuales no se mencionan en ninguna otra parte del Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. Y sus referencias, cuando son comprobables, siempre son correctas. Esto es verdaderamente notable en vista del hecho de que la situación político-territorial de su época estaba en un estado de cambio casi constante. Bien, hemos visto cómo uno de los más importantes eruditos del siglo pasado reconoció la exactitud histórica de la Biblia y destacó el trabajo magistral que hizo Lucas en su recuento histórico del libro de los Hechos. Libro de los Hechos que, por cierto, nos habla de la resurrección de Yeshua. Y así pasamos ahora a la novena evidencia. Los primeros testigos oculares fueron mujeres. Todos los evangelios señalan que los primeros individuos en descubrir la tumba vacía fueron mujeres. Mateo señala que, en Mateo capítulo 28, verso 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y también en Mateo capítulo 28, versos 5 y 6, leemos: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No teman ustedes, porque yo sé que buscan a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Debemos entender que las mujeres no eran tenidas en alta estima. En la cultura grecorromana, el testimonio de una mujer no era admisible en los tribunales, y en los círculos judíos se necesitaba el testimonio de 2 mujeres para equiparar el de un hombre. Si uno tuviera que inventar una historia, las últimas personas que uno colocaría como primeros testigos habrían sido mujeres, a menos que esa historia fuera cierta. Bien, acabamos de ver cómo en la Biblia está relatado que las primeras personas que fueron testigos de la resurrección de Yeshua fueron mujeres. Si esta historia fuera falsa, ¿para qué decir que fueron mujeres las primeras testigos? Eso justamente jugaría en contra del hecho de inventar la historia en ese contexto y en esos años. Pero como lo que está escrito en la Biblia es verdad, no hay miedo en colocar absolutamente todos los detalles de ese acontecimiento. Y el último punto a tocar en este estudio es la aceptación. La mejor explicación de estos hechos, todo lo que se mencionaron, tanto en la parte 1 como en esta parte 2, es que Yeshua resucitó de entre los muertos. Esta, por supuesto, fue la explicación que dieron los mismos testigos presenciales, y no se nos ocurre una mejor explicación, ya que los mismos testigos le decían a la gente: Yeshua ha resucitado de entre los muertos. La hipótesis de la resurrección pasa todos los criterios estándares para hacer la mejor explicación, como poder explicativo, como alcance explicativo y como plausibilidad, entre muchas otras cosas. Por supuesto, a lo largo de la historia se han propuesto varias explicaciones naturalistas alternativas de la resurrección, como por ejemplo la hipótesis de la conspiración, es decir, personas que dicen de que no fue que Yeshua realmente resucitó, sino que mucha gente se pusieron de acuerdo, conspiraron para crear toda esta historia. También existe la hipótesis de la muerte aparente, es decir, aquellas personas que dicen de que no fue que él realmente no murió, sino que estaba desmayado en la cruz. Y también otra hipótesis muy famosa es la de la alucinación. Hay personas que dicen de que, bueno, no fue que Yeshua resucitó, sino que muchas personas alucinaron haberlo visto. Pero todas estas hipótesis han sido firmemente refutadas desde hace mucho tiempo. Sin embargo,
A juicio de la erudición contemporánea, ninguna de estas hipótesis naturalistas ha logrado proporcionar una explicación plausible de los hechos. Es decir, estas hipótesis falsas de la conspiración, de la muerte aparente, de la alucinación, entre otras, no pueden lograr explicar plausiblemente los hechos. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué los incrédulos no aceptan la resurrección de Yeshua o Jesús, el Mesías? La respuesta es simple. La resurrección es un milagro y los incrédulos niegan la posibilidad de establecer un milagro. Algunos incrédulos dicen, debido a que los historiadores solo pueden establecer lo que probablemente sucedió y un milagro de esta naturaleza es altamente improbable, el historiador no puede decir que probablemente ocurrió. Este argumento que acabo de mencionar en contra de la identificación de un milagro es un argumento antiguo y es un argumento que ya fue ampliamente refutado en el siglo XVIII por eruditos tan eminentes como William Paley y George Campbell, y también es rechazado como falaz por la mayoría de los filósofos contemporáneos. Así que ese argumento que se mencionó anteriormente está totalmente refutado. Como ya hemos visto hasta ahora, y eso, que nuestro ánimo no fue ser exhaustivos en este tema, porque para ello se han escrito muchísimos libros sobre esto, la resurrección del Mesías es un milagro totalmente comprobable históricamente, plausible y con una fortaleza de argumentos que ha soportado el paso de siglos de escrutinio. Dios es fiel para sostener la veracidad de su palabra. Debemos recordar siempre que nuestra fe está cimentada sobre una roca inconmovible. Para finalizar, leamos Deuteronomio capítulo 32, verso 4, que dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y Mateo capítulo 7, verso 24 dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bien, hasta aquí este estudio de esta semana, esperando que haya sido de mucha bendición, y recordándote que si no has visto la parte 1 de este estudio, aquí en la descripción del video te estaré dejando el enlace para que vayas y veas la parte 1. Deseándoles a todos un Shabbat Shalom.